Hola a todos. Hoy vamos a desentrañar una de las grandes paradojas de nuestro tiempo, y lo haremos con la mirada de las relaciones internacionales. ¿Por qué, si todos enfrentamos la misma amenaza climática, es tan difícil ponernos de acuerdo? Bueno, vamos directo al grano. Esta es la pregunta del millón, ¿cierto? Existe una amenaza global que nos afecta a todos por igual, pero la cooperación parece casi imposible. ¿Qué es lo que pasa? Para entender bien el problema, primero tenemos que entender las reglas del juego, o mejor dicho, la regla fundamental que gobierna cómo interactúan los países en el escenario mundial. Y esa regla es el concepto de anarquía estatal. A ver, que no se malentienda, esto no significa caos y desorden en las calles. En relaciones internacionales, anarquía significa que no hay una autoridad superior a los estados. No hay un gobierno mundial con una policía que pueda castigar a un país si no cumple su palabra. Al final del día, cada nación es su propia y máxima autoridad. Ok, con esa idea en mente, veamos un caso práctico. Vámonos a la comunidad andina, un bloque de países que de verdad está intentando cooperar en este tema. Estas naciones crearon lo que llamaron la Agenda Ambiental Andina, la AAA. Es, básicamente, un plan de acción conjunto para proteger su increíblemente rica diversidad ambiental. Y lo interesante es que conectaron sus esfuerzos directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en temas como biodiversidad, cambio climático y agua. Y aquí es donde la cosa se pone reveladora. Miren este gráfico. Los países de la comunidad andina, juntos, emiten menos del 1% del CO2 global. Menos del 1%. Y sin embargo, son ellos los que están impulsando soluciones de forma proactiva. Un contraste brutal, ¿no? Pero claro, este enfoque también tiene sus bemoles. Algunos críticos, incluido el Programa Ambiental de la ONU, dicen que la agenda se centra casi exclusivamente en lo ambiental y no queda muy claro cómo se conecta esto con las metas económicas y sociales de la región, como si lo ambiental fuera por un lado y la economía por otro. Y entonces, ¿qué pasa cuando este idealismo regional choca con la pared de la economía global? Pues, para entenderlo, no hay mejor ejemplo que el famoso Protocolo de Kioto. Fíjense en esta línea de tiempo. El protocolo entra en vigor, incluso con el apoyo de la comunidad andina. Pero cuando llega el momento de extenderlo, de renovar el compromiso, Canadá y Rusia dicen hasta aquí llegamos, y se retiran. Y Estados Unidos ni siquiera lo llegó a ratificar. ¿Y por qué? La justificación fue clarísima sin rodeos, una cuestión puramente económica. La administración Bush argumentó que cumplir con los recortes de emisiones le haría un grave daño a la economía del país, el interés nacional por encima de todo. Así que el panorama queda bastante claro, ¿no? Por un lado, las naciones industrializadas pidiendo límites más flexibles para no afectar sus industrias. Y por el otro, países en desarrollo como Bolivia, Ecuador y Perú, que sí ratificaron la extensión y condenaron la retirada de los grandes contaminadores. Dos mundos, dos prioridades. Este choque de intereses crea contradicciones profundísimas, y no solo entre países, sino dentro de las propias naciones. Y lo más trágico es que todo esto tiene un costo humano real, muy real. De nuevo, Estados Unidos es un ejemplo perfecto. Un gobierno, el de Obama, lanza un plan súper ambicioso para recortar emisiones. Llega el siguiente gobierno, el de Trump, y lo desmantela por completo, diciendo que mataba empleos. Un vaivén político brutal. Pero más allá de la política, de los planes que van y vienen, hay vidas en juego. Hablemos de un número que hiela la sangre: 185. Ese fue el número de defensores del medio ambiente asesinados en todo el mundo, solo en el año 2015. Y el problema no es solo la cantidad, sino la concentración. ¿Dónde creen que ocurrieron la mayoría de estos crímenes? Miren el gráfico. 2/3, el 66%, en la América Latina, justo en la región de la que venimos hablando. Y no son actos de violencia al azar. A menudo, estos crímenes quedan impunes. Se habla de una posible complicidad de los estados con los intereses de grandes corporaciones. Esto, por ejemplo, nos hace preguntarnos por qué Colombia, a diferencia de sus vecinos, no ratificó la extensión de Kioto. Son preguntas incómodas, pero necesarias. Y todo esto nos lleva inevitablemente a una reflexión mucho más profunda.
Una sobre la efectividad y, sobre todo, la moralidad del sistema global en el que vivimos. Incluso marcos que parecen tan positivos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible reciben críticas. Son una especie de talla única para todos, porque, seamos honestos, la realidad económica de Francia y la de Bolivia no tienen nada que ver. Pedirles lo mismo a ambos puede ser injusto. Y al final todo se reduce a un conflicto fundamental, casi existencial, una crisis moral que pone en una balanza la preservación del planeta, de lo que nos da vida, contra el crecimiento económico a corto plazo. Como dice la frase, al final no podemos comer ni respirar dinero. Y así cerramos el círculo y volvemos a la pregunta inicial. En este mundo sin un policía global, donde cada país actúa según su propio interés, ¿es posible que la cooperación sobreviva? El destino de nuestro medio ambiente, y quizás el nuestro, depende de la respuesta.